Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: El Espíritu Santo y una vida santa. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea resguardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siendo que nuestra propia naturaleza es caída e imperfecta y la de Dios es invariablemente santa, es muy difícil comenzar siquiera a discernir su santidad. La santidad de Dios lo define como único y separado del mundo de pecado y de muerte que experimentamos los seres humanos. Dios no tolera al pecado en ninguna de sus formas, por piadosa que se le pudiera parecer. Pero lo más asombroso es que Dios nos ofrece la oportunidad de participar de su santidad. ¿Por qué? Porque sigue amando al pecador, pero no a sus malas acciones. Él, desde la caída de Adán y Eva, ha estado buscando en cada generación pasada y hoy una relación de pacto con nosotros. Parafraseando Levítico 19:2 dice así: habla a toda la iglesia y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O como lo expresa la carta de Pablo a los Hebreos: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con mi iglesia un nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Existe aquí una íntima relación entre santidad, pacto y su ley. No podemos ser santos si no obedecemos la ley de Dios, y obedecemos su ley de Dios solamente a medida que Él mismo, el Espíritu Santo, escribe su ley en nuestros corazones y mentes. Qué sagrado privilegio tenemos que participemos así de su santidad. Cuando esto sucede en nuestras vidas, no sentimos la presión de obedecer su ley, porque viene a ser parte íntima de nosotros y así de forma natural la seguimos y obedecemos. Y muchas veces nos damos cuenta solamente cuando alguien nos cuestiona por qué hacemos así. Para ellos es extraño, es algo fuera de lo común porque no conocen a Dios personalmente ni le obedecen. Es evidente que amamos a Dios cuando obedecemos a su llamado de amor en su ley, porque siempre será por nuestro beneficio. El amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos, son perfectamente balanceados. Sin la santidad de Dios, su amor sería solo sentimentalismo. Sin su amor, la santidad de Dios sería severa e inalcanzable, porque ama la justicia y nos hubiera ya destruido hace mucho. Ambos atributos, su amor y su santidad, son fundamentales a su naturaleza. Es el Espíritu Santo quien nos conecta, así como estamos, en nuestra condición caída con su santidad. Después de todo, su nombre es Espíritu Santo y es llamado el Espíritu de Santidad. El mayor deseo de Dios es transformar a los pecadores a la imagen de su propia santidad otra vez. Por cierto que sin santidad nadie verá a Dios. En esta ocasión veremos más de cerca qué significa ser santo y vivir una vida santa. Es muy común enfatizar el amor de Dios y al mismo tiempo ignorar su santidad. Es como tener amor por alguien, pero sin responsabilidad, por lo que algunos llaman equivocadamente amor libre. Aunque Dios es amor y nos acepta con nuestros errores, espera que al darnos su luz a través de su Espíritu, al contemplarlo, nuestras vidas cambien para nuestro propio bien. Esa es la oportunidad de salvación. La santidad en la Biblia se conecta más a menudo con el nombre de Dios que cualquier otro atributo. La santidad describe la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad de Dios es la perfección de todos sus demás atributos. Dios es omnipotente,
con su poder infinito. Dios es omnisciente, con su conocimiento perfecto y completo, nada escapa a Él. Y omnipresente, Él está presente en todas partes, no importa lo oscuro o lo lejos que esté. Pero si no tuviera santidad perfecta, con mucha razón nos sentiríamos aterrorizados, como los que no le conocen, porque aunque lo nieguen de palabra, en su mente saben que un día caerán en el juicio divino que tiene preparado y que será revisado caso por caso, uno por uno. Ese día, por cierto, que llegará, pero para ese entonces su tiempo de oportunidad habrá terminado. Por eso es urgente que sepan todos que hoy es día de oportunidad para todo ser que dice ser inteligente. Reafirmamos con mucha razón que Él es un Dios a quien deberíamos amar. Su poder es poder santo, su misericordia es misericordia santa, su sabiduría es sabiduría santa y su amor es amor santo. Santidad es la palabra más íntimamente divina de todas, porque tiene que ver con la misma naturaleza y esencia de Dios y está dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo para todos nosotros. En otras palabras, la santidad, al ser adquirida por nosotros, nos hará más inteligentes en nuestra relación con Él y con nuestros semejantes, y demostrada en nuestro comportamiento moral, puro y bueno como el de Jesús, separándonos de todo pecado y dedicarnos, aunque tengamos nuestros deberes como humanos en esta tierra, nunca vamos a descuidar nuestra devoción completa a la causa de Dios, buscando siempre que sea honrada la gloria de Dios. En la Biblia, cuando se repiten algunas palabras, es para darles el énfasis y para abrir el entendimiento nuestro y poner toda nuestra atención. Como ejemplo, citamos aquí las palabras leídas en el libro de Isaías: Santo, santo, santo. A Jesús se le oyó decir: de cierto te digo, o Jerusalén, Jerusalén, o al llamar a alguien por su nombre: Marta, Marta. De todos sus atributos, solo la santidad de Dios es mencionada 3 veces seguidas. Esto indica algo de suma importancia. Nosotros debemos estar sumamente agradecidos también de que Dios se haya compadecido de nosotros, a veces aún sin buscarlo, y que condescienda a comunicarse amorosamente con criaturas imperfectas como yo, a través de su Santo Espíritu. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos reconoceremos, porque veremos tanto más claramente nuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios nos está despertando a una vida de santidad. Esta santidad es un don de Dios, es un regalo de Dios y a la vez un mandato divino. Por eso deberíamos orar pidiendo santidad y esforzarnos por manifestarla a cada día de nuestra vida. La santidad es el fruto del Espíritu desplegado en nuestra vida al caminar cada día con Cristo por el Espíritu. La santidad, en pocas palabras, es ser semejante a Cristo. Significa pertenecer a Jesús y vivir como sus hijos en obediencia y entrega por amor, siendo cada vez más semejantes a Él, así como Jesús, cuando estuvo en la tierra, dependía del Padre. Ese fue el secreto de su victoria. El significado básico asociado con el concepto de santidad implica un estado de ser separado, ser puesto aparte para un servicio especial a Dios. Por otro lado, la santidad también quiere decir ser justo y puro ante Dios. Ambos aspectos deben mantenerse juntos. En el Nuevo Testamento los creyentes son llamados santos por causa de su relación única con Jesús, que los separa para un propósito especial. Ser santo no los hace éticamente perfectos y sin pecado, ni objeto de veneración o adoración, como hacen algunos equivocadamente. No son Dios, solo reflejan lo que viven, porque Dios los transforma para servir a su causa divina. Dios los cambia a fin de que puedan comenzar a vivir una vida pura y santa. Pablo llama a los corintios santos, aun cuando no estaban libres de pecado ni eran perfectos. Recalcamos que santo a nivel humano significa ser separado para Dios y trabajar para un propósito y el avance del reino de Dios. Si no trabaja, si no produce frutos para Dios, es de carácter dudoso su santidad, su reclamo de ser parte de los santos. Todo creyente cristiano es llamado a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
La aceptación de Dios de cada creyente es perfecta desde el inicio, gracias al pago por nosotros del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero nuestro crecimiento en la santificación es un proceso de toda la vida, cada día, cada momento, cada respirar, cada latido del corazón debe de ser gracias a la santidad que Dios implanta en nuestra vida y que necesita seguir extendiéndose cada vez más para que seamos transformados a la imagen inmaculada de aquel que nos salvó, de Jesús. Aunque nunca seremos como Dios, sí fuimos hechos a la imagen de Dios para reflejar su luz divina a otros que tanto lo necesitan. Ese es nuestro verdadero cometido al que debemos abocarnos todo el resto de nuestra vida. Nuestra santificación se logra por fe y gracias al poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe: mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús produce en nosotros un crecimiento de toda la vida en santidad, produciendo así el fruto del Espíritu en nosotros. Hay una batalla que se libra en todo creyente. La tensión que todos enfrentamos se produce por el hecho de que el pecado mora en nosotros. El apóstol Pablo sabía de esta batalla cuando declaró hacia el final de su vida: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que sigue es muy importante y nos da la clave para vencer contra el pecado. La batalla a la que somos llamados a pelear es fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y todo a través de su santa palabra. Demasiado a menudo nuestra religión se centra en nosotros mismos. Nos enfocamos demasiado en nuestras victorias y en nuestras derrotas en vez de las de Dios, el único que puede darnos victoria sobre el pecado. Cuando el Espíritu Santo nos ayude a ver a Jesús, su origen divino, su humildad, su abnegación y sacrificio por mí, no tendremos deseo alguno por el pecado y todo lo que tan fácilmente nos enreda es puesto ahora de lado. Pero cuando nos enfocamos en nuestros pecados y defectos, hablamos de ellos a otros y nos miramos a nosotros mismos en vez de mirar a Jesús. Nos lleva a una derrota fácil porque al mirar nuestros fracasos podemos desanimarnos con mucha facilidad. Sin embargo, al contemplar a Jesús encontraremos fortaleza para vivir victoriosamente. Muchos ya lo lograron. Ahora es tu turno y el mío. Sabemos que Dios nos llama a guardar su ley. Sin embargo, nos puede surgir la pregunta: ¿por qué debemos guardar su ley si no podemos ser salvos por ello? La respuesta se halla en la idea de la santidad. La ley es santa, justa y buena. Estos tres atributos designan de forma apropiada únicamente a Dios mismo. Por consecuencia, la ley es una expresión del carácter de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu significa vivir según la ley de Dios. La ley es la norma constante de su santidad. El estándar que fija la ley no cambia, así como Dios mismo no cambia. Además, que no es exclusiva para los humanos. En ella están incluidas todas sus criaturas celestes, incluyendo los ángeles, de donde un día cayó uno desde el cielo por su rebelión y es el causante directo de todos nuestros sufrimientos. Jesús afirmó que la ley nunca ha sido abolida, sino que ha de cumplirse cada aspecto de ella. Guardar la ley no es legalismo, es fidelidad. La ley no nos salva, en cambio, es el caminar seguro de los salvos para llegar a su destino final en el eterno hogar con el Padre. Aún en la tierra se castiga al que desobedece las leyes de tránsito, por ejemplo, las de manejo, para evitar accidentes en la carretera. Por eso negar la obediencia a la ley va en contra del más elemental juicio y lógica, ya no digamos divinas, sino a nivel humano, tan sencillo y claro como eso. Dios no castiga, solamente recibimos la consecuencia de nuestras malas acciones, pero nos invita a vivir ya su ofrecimiento ahora mismo. La ley, por así decirlo, es el calzado en el que nuestro amor camina y se expresa. Por eso Jesús pudo decir de una manera asombrosa que debido al aumento de la iniquidad, del pecado, de la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriaría, pero no es justificación para dejar de obedecer.
El amor es la respuesta humana a las acciones de Dios para salvarte y se manifiesta en serle fiel a Él. Es por eso necesario hacer un pacto de amor de toda la vida a Dios, así como Él ya lo hizo a través de Jesucristo con nosotros, y solo espera mi contestación para empezar a levantarme de mi condición caída. De cualquier manera me permite seguir viviendo, le acepte o no. Este es lo que se llama tiempo de oportunidad. Pero la tristeza de Dios viene cuando tuvimos en poco tal sacrificio y no lo aceptamos y nos llega la hora de morir. ¿Qué más podría haberse hecho por nosotros? Hoy puedes ser un buen discípulo de Jesús y por amor obedecer inteligentemente su ley. El amor verdadero desea ser fiel. El amor no abole, no desecha la ley de Dios, más bien la cumple. A quien verdaderamente amamos, le respetamos y obedecemos y somos cuidadosos de no ofender sus deseos de bien para nosotros. La santidad es la condición que nos prepara para disfrutar de la felicidad del compañerismo con Dios. Nos prepara a ser útiles también a Dios. Conocemos la veracidad del dicho: siembra un pensamiento y cosecharás un deseo. Este a su vez cosecha una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y podríamos agregar, el carácter nos lleva a nuestro destino final. Lo único que llevaremos al cielo con nosotros será el carácter. No obstante, desarrollar nuevos hábitos y un nuevo carácter no se logra por medio de la autosantificación o por medio de un milagro instantáneo, ni por un esfuerzo propio. La formación de hábitos es el modo normal en que el Espíritu nos guía hacia la santidad día a día, especialmente aquellos que creen en conexión con virtudes bíblicas tales como paciencia, amor, fidelidad, bondad, benignidad, amabilidad y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón, sin duda prestaremos un servicio activo y desinteresado para Dios, pero demasiado a menudo nos olvidamos que es Dios quien nos santifica y quien terminará en nosotros la buena obra que Él comenzó. A veces estamos tan ocupados haciendo toda clase de cosas, incluso dentro de la iglesia, que nos olvidamos de disfrutar nuestro tiempo con Él en privacidad, en oración. Cuando estamos demasiado ocupados para orar, en realidad estamos demasiado ocupados para ser cristianos. Quizá nuestros conocimientos y éxito nos han llevado a depender tanto de nosotros mismos y confiar tanto en nosotros que damos por sentado nuestras habilidades y planes, y de esa manera nos olvidamos que sin Cristo y sin el Espíritu Santo no podemos lograr nada. Tanta actividad a ese nivel no es santidad. Habrá personas que pensarán que han hecho grandes cosas para el Señor y sin embargo en realidad no lo estaban siguiendo a Él ni le conocen en absoluto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hay una enorme diferencia entre ser llamados por Dios y simplemente actuar por cuenta propia. Si no hemos tomado primeramente el tiempo a solas para escuchar el llamado de Dios, corremos el riesgo de actuar por cuenta propia, sea lo que fuere que hagamos. Pero no habrá fuerza, ni poder, ni paz, y no habrá una bendición duradera asociada con nuestros esfuerzos si estos no surgen a raíz de un llamado divino. Nuestra mayor necesidad en el ámbito de la santidad es pasar tiempo de calidad con Dios cuando escuchamos su voz y recibir nuevas fuerzas de su palabra al ser guiados por el Espíritu Santo. Esto otorgará credibilidad única y poder convincente a toda tarea que emprendamos. En todos los textos que se basó esta meditación podemos ver la conexión entre santidad, pacto y ley. No podemos ser santos si no obedecemos la ley de Dios, y no obedecemos su ley solamente a medida que Él mismo, el Espíritu Santo, escriba su ley en nuestros corazones y mentes. Qué sagrado privilegio tenemos que participemos de su santidad, lo cual expresamos al obedecer su ley en amor. La ley no nos salva, solo denuncia nuestros pecados al traspasar el derecho de otros humanos y el derecho divino. No, la ley nunca podrá hacerlo. Más bien es el camino por donde transitan los salvos en dirección al cielo. Este es el verdadero papel de la ley para los cristianos santificados, en quienes está obrando ya el Espíritu Santo. Quisiera compartir la siguiente historia verdadera entre un amigo cristiano y uno de esos jóvenes indecisos y preguntones que abundan por estos rumbos. Dígame, pastor, preguntó un joven, ¿es malo el cigarrillo y beber bebidas alcohólicas?
¿Es usted creyente? Yo sí, pero todavía fumo cigarrillos y bebo cervezas. Oiga esta historia, respondió el pastor. Un piloto aviador salió de su base a fin de cumplir una misión de sus autoridades. Ya volando a cierta altura de la tierra, notó que una rata polizona empezaba a roer las cuerdas de su paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su aparato hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así para con nosotros, amigo mío, si las ratas de los vicios están cortando los hilos de nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vicio y maldad. Pero si volamos a mucha altura, como cosa muy natural, las ratas de los vicios y el pecado dejarán de perjudicarnos, porque estallarán a causa de la cercanía a la altura, a Dios, por seguro no sobrevivirán. Por eso, elévese, agarre más y más altura, acérquese a Dios y a su santidad, hasta que las maldades que nos rodean pierdan todo su poder en usted. Es muy cierta la lección y por eso puedo decirte que hoy es un nuevo día de oportunidad para conocer más y más a Dios y conocer los inmensos recursos que tiene preparados para sus hijos que respondan a su llamado de amor ya revelado por Jesucristo y los profetas y que nos llegan hasta hoy como una herencia preciosa en manos del Espíritu Santo. Mi deseo para ti es que tú, como yo, lleguemos a recibirlo de tal forma que cuando este mundo acabe con todos sus pesares y problemas, podamos sonreír ante el Padre, ante Jesús y ante su Santo Espíritu, quien nos dirá: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Dios. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Situación me encuentro pues de sentir, oigo una voz que dice sígueme a mí, veo alrededor, reconozco es tu voz. Eres Jesús, pero algo quiere impedir, no me deja seguirte. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame a ti, te seguiré. Que te intereses en mí, que viste aquí, que deseas tanto salvar. Veme, Señor, y líbrame de este mal. Voy a extender mi mano hacia Jesús, hasta ti quiero llegar. Seguiré
Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame a llegar a ti, te seguiré.